Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Fernando Carbonetti, soy médico psiquiatra. Hoy vamos a charlar un poco de los motivos de consulta que recibimos en el consultorio de los familiares que vienen acompañando a nuestros pacientes con respecto a situaciones dentro del deterioro cognitivo. Yo les voy a compartir una pantalla para ir siguiendo unas filminas. Bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son los signos de alarma que nosotros tenemos que prestarle atención con algún familiar, con alguna persona que esté al cuidado nuestro, sobre a qué tenemos que observar, escuchar y consultar, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que llamamos signos de alarma. En primer lugar, tenemos la pérdida de memoria que complica la vida diaria, ¿sí? No cualquier pérdida de la memoria o que uno interpreta como pérdida de la memoria es realmente significativa e importante y que deteriora que deteriora la salud, ¿sí? Entonces es importante evaluar si realmente hay una afectación de la memoria o es ansiedad que no nos permite concentrar, que no nos permite eh, incorporar información nueva de forma correcta, ¿sí? Por ejemplo, todos atravesamos situaciones de ansiedad, situaciones de nerviosismo, de tensión, y bueno, en ese momento decimos, uy, me estoy olvidando de todo, pero en realidad la memoria está bien, lo que está alterada es la atención, ¿sí? Porque nuestra atención está focalizada en situaciones de estrés, situaciones de trabajo, situaciones con la familia, donde no nos permite incorporar recuerdos nuevos, ¿sí? Entonces, es importante distinguir que sea una falla de la memoria que realmente nos complica la vida diaria y que no sea que en realidad estamos desconcentrados, ¿sí? Obviamente que para que la memoria funcione de forma correcta, la atención tiene que funcionar de forma correcta. Entonces, este es un punto importante, ¿sí? En primer lugar, investigar si es una cuestión más de la memoria o es más una cuestión de la atención, ¿sí? Hoy en día, en el siglo que vivimos y en la sociedad en la que caminamos y transitamos, la ansiedad es importantísima considerarla, ¿sí? Entonces, tal vez tenemos problemas más de concentración que problemas de memoria. Así que es muy importante siempre pensar, ¿realmente hay una falla de memoria acá o es una falla de memoria secundaria porque estoy atravesando una situación de estrés muy importante? ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Dificultades para resolver problemas. Obviamente que a la hora de evaluar si el paciente o no puede resolver situaciones, hay que ver si lo podía hacer con anterioridad. Si es un paciente que no estuvo escolarizado, que no terminó correctamente la escuela y tiene dificultades con anterioridad para leer, para escribir, ese paciente con los años va a tener todavía más dificultades, ¿sí? Entonces es importante, lo voy a silenciar acá, es importante, ¿sí? Por favor, ahí, si me pueden silenciar el micrófono, creo que es Ale. Entonces, volviendo a lo que les comentaba, ¿sí? Estas dificultades para resolver problemas. Tenemos que ver bien si eran situaciones que con anterioridad lo resolvían o si son situaciones que ya resolvía con anterioridad y ahora no lo puede hacer, ¿sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿a qué le prestamos atención acá? Si tenemos a nuestro familiar,
a nuestro paciente que iba al supermercado, pagaba correctamente, distinguía los billetes, siempre contaba que le den bien el vuelto y ahora empieza a confundirse los billetes. Dice, uy, ¿este de cuánto es? Y si le doy este billete de 500 y me tiene que dar el cambio, me lo está dando de forma correcta, se confunde. Esas son dificultades, ¿sí? Que hay que prestar atención, ¿sí? Que sean situaciones donde el paciente resolvía habitualmente, como algo común que hacemos todos, de ir al mercado, comprar y que nos den el vuelto, y si eso no lo puede lograr ahora cuando antes sí lo hacía, es para tener en cuenta, ¿sí? Dificultades para completar tareas, ¿sí? Pacientes, acá vamos a meternos en situaciones un poquito más complejas. Por ejemplo, una tarea muy sencilla es decir, ok, vamos a hacer fideos, ¿sí? Fideos blancos, sin nada muy elaborado, ¿sí? Y si se ponen a pensar, hacer fideos blancos es una tarea bastante compleja y cognitiva importante. ¿Por qué? Tenemos que tener el paquete de fideos, abrir el paquete de fideos, tener previamente calentada el agua, saber en qué punto está el agua, poner los fideos en el agua, después sacarlos del agua y llevarlos al plato, ¿sí? Estas son tareas importantes que necesitan un nivel de atención, de memoria, de concentración importante, ¿sí? Entonces acá aparecen dificultades en decir, uy, mm, puse el agua a calentar, puse los fideos en el agua fría, el agua ya estaba caliente, el paquete de fideos lo abrí, entonces acá empiezan dificultades en la resolución de tareas, ¿sí? Nuestros pacientes cuando empiezan con un deterioro cognitivo importante se pierden, ¿sí? En estas tareas tan simples como que para nosotros parece simple, pero en realidad ya les digo, es algo complejo que necesita, nosotros ya lo tenemos automatizado, ¿no? Entonces ya lo tenemos incorporado, pero si una persona que ya lo venía haciendo de forma habitual tiene dificultades para hacerlo ahora, a estos pasos, conseguir estos pasos para conseguir sentarse a comer un plato de fideos, son signos de alarma que tenemos que tener en cuenta para consultar con el profesional, ¿sí? Otro tema muy importante y muy común en la consulta es la confusión con el tiempo y el lugar, ¿sí? Acá vamos a distinguir, no es lo mismo, ¿sí? Confundirse en tiempo que confundirse en lugar. Ambas son importantes, pero lo que les voy a contar es que confundirse en el tiempo también tiene un tema con el interés, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si nosotros nos vamos 15 días a un all inclusive al Caribe, si nos preguntan, uy, ¿qué día es hoy? Pues la verdad que no vamos, podemos llegar a confundirnos y decir, bueno, es martes, es miércoles, es jueves, ¿sí? Pero sabemos dónde estamos, que estamos en un all inclusive en el Caribe. Entonces, el tema del tiempo va a depender del interés. Lo mismo que si tenemos un paciente que está internado o que está institucionalizado en un geriátrico donde todos sus días pasan de la misma manera, con la misma rutina, si le preguntamos, ¿sí? ¿Qué día es hoy? Tal vez dices martes, pero en realidad es miércoles, ¿sí? Entonces, a eso lo vamos a tomar con pinzas, porque recordemos que la confusión en tiempo depende mucho del interés, como lo mismo de un paciente que está internado, ¿sí? Hace 20, 30 días que está internado. Si le preguntamos si es lunes y tal vez dice el martes, y yo tomaría con pinzas realmente esa, si es una confusión por alteración de un deterioro cognitivo o lamentablemente es una cuestión, todos mis días están iguales, estoy acá internado, estoy medio angustiado, no me importa si es lunes o martes, ¿sí? El tema del lugar, ahí sí, ¿sí? El tema del lugar ya no depende del interés, ¿sí? Nosotros sabemos si estamos en nuestra casa, si estamos en el consultorio, como estoy, por ejemplo, yo ahora, ¿sí? No es algo que lo tenemos que pensar. Entonces son preguntas muy sencillas y muy puntuales donde nosotros podemos
hacerla, ¿sí? A nuestro familiar y decir qué día es hoy, ¿sí? Qué fecha es hoy, la cual se confunde, decimos, ok, se confundió, y le preguntamos a dónde estás. Dice, no, estoy en mi casa, en mi habitación, estoy en mi casa, en mi cocina, ok. No es lo mismo que esté en su casa, en su cocina y diga estoy en la escuela. Ahí sí, esa confusión es grotesca y tenemos que consultar, ¿sí? Esto para que lo tengamos en cuenta. Después tenemos lo que llamamos problemas para comprender la información visoespacial. Obviamente que para comprender información visual y espacial necesitamos tener los sentidos que funcionen de forma correcta. Yo siempre digo los sentidos indemnes, ¿sí? Entonces, es muy importante saber si esa persona utiliza anteojos o no utiliza anteojos, si usa audífonos o no utiliza audífonos, ¿sí? Para evaluar y pensar que hay un problema real con un deterioro cognitivo con nuestro paciente, con nuestro familiar, tenemos que primero saber cómo viene, cómo está esa caja de antemano, ¿sí? No, si es un paciente que utiliza anteojos y le pedimos que haga un dibujo, que identifique figuras y no tiene los anteojos, obviamente que nos va a dar mal eso, ¿sí? Lo mismo que si es un paciente que utiliza audífonos y en ese momento le estamos dando órdenes simples, como por ejemplo levántese, párese, y no me entiende porque en realidad no me está escuchando correctamente, obviamente que me va a dar mal y voy a encender muchos signos de alarma, pero en realidad ahí tenemos que decir, no, este paciente necesita su audífono, es muy importante, ¿sí? Que antes de pensar en que hay un deterioro cognitivo, ese paciente nos aseguremos de que ve bien y de que escucha bien. Inclusive ver mal puede llevarnos a tener ilusiones, ¿sí? Que veo de lejos y veo que hay una sombra, entonces me confundo, ¿sí? Situaciones que sí existen, pero lo interpreto de forma errónea. A eso lo llamamos ilusión. Y la ilusión puede ser normal, ¿sí? Todos por ahí, cuando nos estamos despertando, cuando nos estamos levantando, cuando estamos muy cansados y no hay mucha luz, vemos de lejos un bulto y por ahí pensamos que es una persona, conectamos y decimos, no, no, es una campera que estaba tirada ahí, ¿sí? Deformamos un objeto de la vida real, que pueden ser normales. En cambio, la alucinación siempre, siempre va a ser patológica y son situaciones que siempre tenemos que consultar, ¿sí? La alucinación es justamente la percepción sin objeto, donde nosotros vemos algo y estamos convencidos de que hay algo que no existe. Esto es bastante común en los pacientes añosos, donde a la noche dice que entran personas, que escuchan ruidos, ¿sí? Que hay gente que entra a su habitación y lo mira, es bastante común. Estas son alucinaciones y estas situaciones sí necesitan una intervención médica y empezar a tomar una medicación. Generalmente antipsicóticos. Después se verá con el profesional cuál antipsicótico es mejor para ese paciente, ¿sí? Pero tengamos en cuenta acá, es diferente la ilusión que la alucinación. Repitiendo, la ilusión justamente es deformar algo que sí está ahí, que lo veo mal, porque no vi bien, porque no está bien iluminado, y son normales. En cambio, si yo veo algo que no existe, eso sí es patológico, y eso sí hay que consultar, ¿sí? Bueno, problemas para hablar o para escribir, ¿sí? Como siempre, tenemos que evaluar la escolaridad de ese paciente. No es lo mismo pedirle que escriba en manuscrito, en imprenta, a un paciente que terminó su escuela correctamente y escribía sin faltas de ortografía, que pedirle que escriba una oración a alguien que no tiene su escolaridad completa. Entonces siempre tenemos que saber cuál era el estado previo, ¿sí? No es lo mismo que se olvide de escribir un paciente que tiene estudios terciarios o universitarios o terminó correctamente su escuela sin faltas de ortografía a un paciente que siempre escribió mal, ¿sí? Entonces tenemos que considerar eso, ¿sí? Justamente también hay que considerar la forma en hablar, ¿sí? El lenguaje es
de cómo nosotros expresamos nuestro pensamiento. Entonces, con el deterioro cognitivo, el pensamiento empieza a enlentecerse. Entonces, el lenguaje, la forma en que expresamos ese pensamiento, también se enlentece. Entonces, a todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? A todos, a medida que vamos sumando años, vamos enlenteciendo nuestro lenguaje, ¿sí? No es lo mismo responder preguntas como un ping-pong, que su paciente se tome su tiempo. Y eso es parte del envejecer, y que se tome su tiempo para responder está bueno. Tampoco hay que presionarlos, dale, respondeme rápido, respondeme rápido. No, porque esto generamos ansiedad en el paciente y hacemos que se equivoque, ¿sí? Entonces, considerar si escribía bien y hablaba bien antes de lo que estamos pesquisando ahora, ¿sí? Y no acelerarlos y no generarles ansiedad en que nos responda rápido, porque si no el paciente nos va a responder mal, ¿sí? Y ahí vamos a estar cometiendo falsos diagnósticos, ¿sí? Importante esto. Recordemos que con el envejecimiento la velocidad de procesar la información es más lenta, ¿sí? Pero que sea más lenta no significa que, uff, ya está, tiene una enfermedad de Alzheimer. Es parte del envejecer normal de toda persona. Bueno, otra situación que hay que sí prestarle también mucha atención es guardar cosas en lugares equivocados, ¿sí? Esta es muy representativa y muy real también, ¿sí? Donde encuentran que los pacientes empiezan a guardar las llaves adentro del horno, adentro del microondas, como está acá en la frutera, y generalmente en las casas hay una mesita con algo donde van, donde van las llaves y siempre se guardaron ahí y nuestro paciente empieza a dejar las cosas en cualquier lado, ¿sí? No es un episodio, por ahí llegué apurado a casa, vengo nervioso y dejé la llave no sé dónde. Esto empieza a darse en situaciones repetitivas, constantes, sucesivas en el correr de las semanas y de los meses, ¿sí? Un olvido, ¿sí? Un error no nos hace patológicos, ¿sí? Recordemos que somos seres humanos, que transitamos ansiedad, que transitamos estrés, entonces no es para todo armar patología, sí prestarle atención a los signos de alarma, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, generalmente esto pasa, ¿sí? Que las llaves las guardan adentro del placar y nunca las guardaba dentro del placar, las deja dentro del microondas y decimos, qué raro adentro del microondas esto, ¿sí? Por ahí la dejó tirada en un lugar que no se acuerda, nos puede pasar a nosotros, pero ya estos lugares, adentro de la heladera, adentro del placar, adentro del baño, y son lugares ahí para llamar la atención, ¿sí? Y por ahí nuestro paciente se enoja, yo estoy seguro, seguro que la dejé acá, y no, después se termina encontrando adentro de la heladera. Eso no es para contradecirlo, ni para pelearlo, ni para enojarnos, ¿sí? Eso es para consultar al especialista, ¿sí? Bueno, juicio debilitado para tomar decisiones. El deterioro cognitivo, ¿sí? Viene de la mano de que de nuestra capacidad judicativa, de nuestro juicio, se debilita, ¿sí? Nos tomamos las decisiones, ¿sí? Tan certeras, ¿sí? Como las tomábamos cuando nuestro juicio está conservado. Entonces, es muy importante acá saber, escuchar, eh, a nuestro paciente a ver cómo está actuando en esta situación. Hay situaciones donde no nos generan dudas, decimos, bueno, esto no es lo que él haría en otro momento, acá cambia un poco, ahí hay que consultar con el profesional también, ¿sí? Porque ya no toma las decisiones de forma correcta como él las venía tomando, ¿sí? Ya no consulta y comete errores groseros, donde pone en riesgo determinadas situaciones del patrimonio, determinadas situaciones de la salud. Estas son situaciones para controlar, no para contradecir al paciente, ¿sí? Porque si lo contradecimos, le vamos a generar ansiedad, angustia, y por ahí nuestro paciente después hasta se olvida, ¿sí? Pero le queda la angustia. Esto es muy importante, ¿sí? El paciente con deterioro cognitivo, con enfermedad de Alzheimer, se olvida tal vez del el evento trágico que pasó hace poco, si nosotros se lo contamos, como por ejemplo el fallecimiento de un familiar cercano, se lo olvida, pero queda la angustia, ¿sí?
porque es diferente el área del cerebro que procesa este recuerdo donde me dicen ayer falleció tal persona, de la angustia que me genera ese evento, ¿sí? Nuestro paciente con Alzheimer se va a olvidar de este evento, pero le va a quedar la angustia. Entonces por ahí vamos a tener un paciente muy angustiado, triste, que llora y no sabe por qué, ¿sí? Porque justamente se olvidó del evento feo que le contamos o que se enteró, ¿sí? Y se queda con la angustia. Entonces, conviene no contar episodios feos si sabemos que estamos frente a un deterioro cognitivo avanzado o una enfermedad de Alzheimer, porque vamos a generar angustia y no vamos a saber por qué, por lo menos en nuestro paciente, ¿no? Aislamiento social, esto es muy común también, ¿sí? Eh, Empezamos a ver que, por ejemplo, nos juntamos una vez por semana, los domingos venían a casa, comían, charlaban, sociabilizaban más. Ahora no quiere venir, que no tiene ganas, pero si viene se queda en un rincón, ya no conversa, ya no habla, él siempre hablaba. Él siempre conversaba, siempre hacía chistes y ahora deja de hacer estos chistes, ya no quiere compartir tanto con la familia, a él siempre le gustó estar con sus hijos, con sus nietos y ahora no sociabiliza, no está jugando con los hijos, con los nietos como lo hacía. Estos sí son signos de alarma donde tenemos que hacer una interconsulta con el profesional, ¿sí? Acá podemos tener dos cosas, podemos tener que hay una enfermedad por deterioro cognitivo que le está afectando la sociabilización, o podemos tener un cuadro depresivo. Ahí, a ver, podemos tener las dos cosas o puede estar una u otra. Por eso es importante hablar con el profesional, ¿sí? Consultar estos cambios en su vida social, ¿sí? Ahí el profesional sabrá investigar y preguntar si esto es más una depresión o es más un deterioro cognitivo. A nosotros es muy común que nos lleguen con el diagnóstico que lo trae el familiar y dice, él está deprimido, doctor, él ya no sale, ya no conversa, y uno empieza a evaluar y dice, yo no sé si está tan deprimido, creo que lo que hay acá es un deterioro cognitivo que está afectando la sociabilización, ¿sí? Entonces ahí el panorama para tratarlo a ese paciente va a ser diferente, ¿sí? Por eso es importante consultar con el profesional. Otra situación muy común es el cambio en la personalidad, ¿sí? Él, por ejemplo, él siempre era sociable, él se reía, él nunca se enojaba y ahora está todo el día enojado, está todo el día irritable, grita, se enoja por todo, ¿sí? Estos cambios en la personalidad son también signos de alarma que hay que preguntar, que hay que indagar, que hay que consultar con el profesional, ¿sí? Porque son justamente, decimos, bueno, a ver, hay un cambio de personalidad porque está deprimido o porque hay un cerebro que viene envejeciendo y eso le trae dificultades en manejar las emociones, ¿sí? Que va a ser diferente cómo tratar uno de cómo tratar otro, ¿sí? Bien, para ir cerrando un poco, ¿sí? Tengamos en cuenta que el deterioro cognitivo, ¿sí? A la cabeza, la enfermedad de Alzheimer, constituyen uno de los problemas de salud pública muy importante hoy en día, ¿sí? Porque justamente aumenta su incidencia y su prevalencia porque eh, el ser humano, porque nosotros, ¿sí? Somos más longevos, ¿sí? Justamente, cuanto más longevos somos, más probabilidades de tener un deterioro cognitivo. Tengamos en cuenta que después de los 80 años, el 50% de nuestra población arriba de 80 años va a tener enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, es una enfermedad prevalente y aumenta su prevalencia porque aumenta la longevidad en nosotros. ¿Cómo hacemos para decir, doctor, cómo prevengo esto que si yo quiero superar los 80 años y no quiero tener enfermedad de Alzheimer? Bueno, a ver, esto es multifactorial, no es porque nos empecemos a medicar desde joven, vamos a evitar el Alzheimer. Es principalmente controlar factores de riesgo, ¿sí? Alimentación, si tenemos diabetes o hipertensión, hacer el tratamiento como corresponde, vida sana, ejercicio,
es muy importante nuestra calidad de vida y nuestros factores de riesgo, tenerlos controlados en nuestra vida adulta, ¿sí? Para llegar a un proceso de envejecimiento lo más saludable posible y estar del lado del 50% que no va a desarrollar un deterioro cognitivo como una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Actualmente se ha logrado que los pacientes sean evaluados en estadios cada vez más precoces, justamente con ¿por qué esto? Y porque acá estamos, porque estamos dando charlas, porque ustedes están interiorizando, por los medios de comunicación, por las campañas hospitalarias, porque se empieza a hablar del tema, porque se deja de pensar que la salud mental es un tabú. Hoy en día, a ver, yo soy psiquiatra y la gente tiene miedo de venir al psiquiatra porque piensa que no, el psiquiatra es para locos. No, la psiquiatría es una especialidad médica más, ¿sí? Que aborda puntualmente las emociones, ¿sí? Que si una emoción no se controla o una emoción es muy negativa, prolongada en el tiempo, el cuerpo habla y nos vamos a angustiar, nos va a doler la cabeza, nos va a doler el pecho, nos va a doler el estómago. Entonces es importante que hablemos de nuestras emociones y justamente prestemos atención a nuestros adultos mayores cuando empiezan con determinados signos de alarma que nos hacen ruido, que salen de la normalidad que ellos tenían, hablarlo con un profesional, no para hacer un diagnóstico trágico que es sinónimo de enfermedad de Alzheimer, me voy a morir. No, ¿sí? Justamente para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Nuestra y de nuestro paciente. ¿Por qué digo nuestra? Porque recordemos que cuando tenemos un familiar o nos dedicamos a cuidar a un enfermo, vamos a tener dos enfermos, el enfermo y el cuidador, ¿sí? Cuidar a una persona no es una tarea sencilla, ¿sí? Así que bueno, para eso estamos, para en el plano de la psiquiatría, la neurología, la neuropsiquiatría, justamente para dar herramientas y tener una salud social más saludable, ¿sí? Así que bueno, con esto es todo. Si tienen alguna pregunta, que me quieran preguntar algo, con gusto se las respondo, si no, continuamos con nuestras actividades del día. Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por conectarse, así que me voy despidiendo entonces. Bueno, doctor, por ahora no hay nada en el chat. Perfecto. Ay, bueno, Gracias a vos, Ale, por conectarte. bueno, muchas gracias a usted. Bueno, muy amable, gracias a ustedes, que tengan lindo día. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.